Gracias, presidente. Buenas tardes, colega. Buenas tardes a todo el pueblo salvadoreño que se mantiene pendiente del desarrollo de esta plenaria. Muchas veces de una manera errónea, ligera y probablemente con bastante falta de sensibilidad o incluso con bastante falta de una ubicación en tiempo y espacio sobre la historia salvadoreña, se tiende a pensar que las actividades de celebración o de promoción o de rescate, de visibilización, de investigación no son importantes. Y por eso es que durante muchos años, en especial los últimos 10 años en los que el FMLN estuvo en el gobierno, escuchamos una y otra vez hablar de esta gran intención y de estas grandes intenciones de trabajar por el fomento de la cultura y la educación en nuestro país. Y el resultado no fue nada. El resultado fue solamente en el Ministerio de Cultura 800 plazas más. Muchas de ellas desde los territorios, porque desde ahí era que se hacía campaña y ahí estaba la fábrica de empleos. No se contrataron a más artistas, no se contrataron a más músicos, no se contrataron a más bailarines, no se contrataron a más pintores, no se contrataron a más maestros de formación en artes. Luego nos mintieron y dijeron por años que estaban trabajando para crear el Instituto Superior de Artes, al que le dieron $900,000 de una manera ridícula, porque con $900,000 no se hace una universidad de las artes. Pero nos mintieron y cada vez, y la ley de cultura era un proyecto muy bueno en un principio. Luego la cortaron toda y la dejaron sin absolutamente ninguna base legal. Se crearon fideicomisos que nunca dijeron de dónde iban a salir el dinero, y así les podría contar un montón de historias. Entonces el Ministerio de Cultura pasó de tener 500 empleados a 1,300 empleados. Eso no representó una mejora en los servicios. Pero solo el año pasado le dieron un poco más de $8 millones a varias ONGs del presupuesto general de la Nación, sin ningún proyecto a ejecutar del que se tenga registro incluso en esta asamblea. Muchas de ellas sin ni siquiera una carta de solicitud. ¿Por qué? Porque venían avaladas por los distintos diputados de las diferentes fracciones. Pero como esto genera curiosidad, por decirlo de alguna manera, ¿qué se va a hacer con este $1 millón? ¿De dónde va a salir ese $1 millón? Bueno, ese $1 millón no viene de un presupuesto, de un préstamo, no viene de ningún otro lugar, viene del Fondo GOES, y con él se van a hacer distintas actividades para celebrar las distintas luchas sociales, las de verdad, las que nos han llevado por 200 años y que tuvieron hace 200 años un primer paso, y ese primer paso fue la firma de la independencia. ¿Cómo y cuándo se iba a lograr esa independencia? En ese proceso seguimos. De hecho, en los 80s hubo un conflicto armado porque también se estaba luchando por una independencia, por salir de la pobreza, por una independencia económica, por una mejora en la calidad de vida. Y eso es lo que seguimos trabajando, y de eso también seguimos hablando. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque es necesario que no olvidemos de dónde venimos, porque es necesario que sigamos recordando por qué se dieron las luchas sociales en este país y cuál fue el resultado de ellas, y por qué debemos seguir trabajando para que no vuelvan a ocurrir. Los diálogos del Bicentenario es solamente una de las actividades con las que se inician. ¿Y por qué? Porque es necesario saber cuál es la identidad salvadoreña hoy por hoy, qué es lo que queremos, cuáles son los cambios culturales que necesitamos. Porque muchas veces pensamos en la cultura como si fuera un florero, y no lo es. El arte es solamente una de las tantas variables que forman parte de la cultura.
El arte no es la cultura. Y la cultura no es solamente el arte. Y definitivamente no es un arte decorativo. El Ministerio de Relaciones Exteriores también forma parte de este gran comité y para que nos entendamos todos, estamos hablando de un comité que se generó a partir del año pasado, en donde el ministerio se coordina a través de la vicepresidencia del país. Está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura. Este $1 millón se va a repartir en los distintos ministerios porque hay diferentes actividades culturales, educativas, que van a ser, que de hecho varias de ellas ya se están ejecutando, pero que necesitan de un presupuesto para ser ejecutadas y también necesitan de un presupuesto porque las condiciones de hoy por hoy de la pandemia, como bien lo mencionaron, son distintas y muchos de ellos requiere de nosotros y de los ejecutores que se recurra a lo audiovisual. Obviamente tiene que ser de calidad. Estamos hablando de publicaciones de libros, estamos hablando de adquisición de instrumentos musicales para las distintas bandas regimentales que hay en el país, hay más de 14. Estamos hablando de la emisión de nuevos sellos postales conmemorativos, también de la reparación del reloj de la torre, de la plaza cívica, la publicación de distintas investigaciones, la realización de distintos conversatorios, el dotar de instrumentos musicales a más de 10 bandas en centros escolares. Estamos hablando de la ejecución de distintos conciertos de compositores salvadoreños y centroamericanos ejecutado por la Orquesta Sinfónica del Salvador y las distintas orquestas que forman parte del Sistema Nacional de Coros y Orquestas. Diferentes exposiciones, no solamente de exposiciones de pintores extranjeros, estamos hablando de distintos formatos de visualización de la colección nacional de arte a la que muchos de nosotros no hemos tenido acceso y que probablemente no sabemos cuál es la historia de los artistas que ahí tienen una obra. Y no lo vamos a saber si sigue guardada. Y por eso es necesario que se visibilice, y por eso es necesario que se saque, y por eso es necesario que sigamos hablando de esto. Porque todos salimos del país y nos admiramos de las maravillas históricas que hay en otros lugares. Pero ¿saben por qué? Porque muy probablemente los parlamentarios no se ponen a discutir de la necesidad de celebrar el bicentenario o no. Y no lo ven como un gasto. Entonces, no seamos miserables con nuestra historia. No nos lo merecemos. Los salvadoreños merecemos que nos tratemos con respeto. Nos merecemos que empecemos a poner las cosas en su lugar y si queremos un verdadero desarrollo cultural, educativo e histórico para no volver a repetir nuestros pasos, los que ya dimos, los que ya dieron nuestros antepasados, pues tenemos que avanzar. Y eso se hace con presupuesto, porque toda la gestión requiere presupuestos. Así que le propongo, presidente, una moción de orden. Creo que el tema está bastante discutido para que procedamos a votar. Al igual, le llamo la atención a los compañeros diputados para que podamos tratar con respeto a este lugar. No vale la pena gritar. Si necesitan tomar la palabra, pueden pedirla. Ustedes conocen mejor que yo el reglamento. Gracias. Gracias, diputada. Someto la moción de orden en el sentido de que el tema está suficientemente discutido. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto.
Se cierra la votación con 13 votos en contra y 62 votos a favor. El Pleno acuerda que el tema está suficientemente discutido. Queda reservado. A votación el fondo de lo solicitado. Se cierra la votación con 16 votos en contra y 63 votos a favor. Queda aprobado el dictamen número 76, favorable.